La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase discipular número 61. A partir de esta clase tomaremos algunas clases para hablar acerca del arrepentimiento. No es la intención hacer de estas clases un estudio sobre el arrepentimiento, sino más bien quizás tomar el tiempo para traer algunos pensamientos, un espacio que realmente pueda provocarnos más y más a la madurez y otorgarnos una herramienta más para caminar nuestros días viendo la naturaleza del Espíritu ocupando lugar en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en el corazón, en las decisiones diarias, en ver más y más el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. El arrepentimiento es una palabra que la vemos expresada en toda la Biblia. Y personas arrepintiéndose ha habido siempre en el mundo. El arrepentimiento está presente desde el inicio del mundo y desde el primer hombre que habitó la tierra hasta nuestros días, y no solamente se produce en personas que creen en Dios, sino también que se arrepienten. Todas las personas por alguna u otra razón se arrepienten. El punto es encontrar y conocer cuál es el arrepentimiento que me ayudará a pasar hacia adelante, a llegar más adelante en la carrera que el Evangelio nos ha propuesto. ¿Cuál es el tipo de arrepentimiento que realmente produce madurez, que nos provoca la madurez? ¿Pudiera haber una forma de arrepentimiento que más que provocarme a la madurez me mantiene en inmadurez? Eso vamos a ver en estas clases, en las próximas clases, pero vamos a comenzar leyendo estos tres pasajes como para introducirnos en el tema. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 2, verso 4, dice: «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Wow, aquí vemos un arrepentimiento que es provocado no desde mi intención o desde mi forma de ver la vida, sino que la benignidad de Dios, su bondad y su paciencia nos provocan a ese arrepentimiento. Es una forma de arrepentimiento específica. Lucas describe las palabras de Jesús, capítulo 5, verso 31 de Lucas. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos cómo Jesús le da un lugar muy preponderante al arrepentimiento, haciéndolo una de las razones por las cuales Él está, su ministerio en la tierra. Lucas capítulo 15, verso 7, otra vez Jesús diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Evidentemente en las palabras de Jesús y en las del apóstol Pablo vemos al arrepentimiento conectado al pecado, o sea, una respuesta coherente hacia el pecado es el arrepentimiento. Pero vamos a comenzar hablando un poquito de qué es arrepentirse y vamos a hablar de tres formas de arrepentimiento. Sabemos que arrepentimiento, y ya lo vamos a describir un poquito más en detalle, tiene que ver con cambio de mente, con un cambio de pensamientos, con una transformación. Es decir, no hay un arrepentimiento, sino hay un cambio, ¿sí? Pero podríamos decir que el primer nivel del arrepentimiento es el que se provoca porque estoy viviendo una consecuencia de algo que hice en el pasado, algo que me incomoda, algo que no me gusta,
algo que me llevaría a mí a decir, desearía no haber tomado esa decisión. Es decir, no puedo arrepentirme de lo que otro hizo, sino más bien me arrepiento de algo que yo mismo he hecho y desearía no haberlo hecho. El punto es que si ese arrepentimiento lo provoca una circunstancia, es decir, si las cosas me hubiesen salido bien, no me estaría arrepintiendo. Pero como las cosas salieron mal y hoy estoy sufriendo por esa decisión, entonces es por eso que me arrepiento. Ese arrepentimiento es inservible en términos de la madurez espiritual y no es la que provoca el Evangelio. Hay un arrepentimiento de una tecnología muy superior, porque de hecho este arrepentimiento está gobernado por la circunstancia que estoy viviendo. Y no es el arrepentimiento como el que acabamos de leer en Romanos 2:4, que es provocado por la benignidad de Dios y por su paciencia. Tenemos que llegar a un arrepentimiento que no lo gobierna la circunstancia negativa, ni siquiera está gobernado por el pecado, sino un arrepentimiento gobernado por Dios. Pero entonces vamos a seguir al segundo nivel de arrepentimiento, donde entiendo que no me arrepiento de la decisión que tomé, sino más bien lo que busco es arrepentirme del pensamiento, de la manera de pensar que me llevó a esa decisión. Entonces ya puedo decir yo que estoy llegando a un nivel más profundo de arrepentimiento. Entonces yo digo, no me arrepiento de la decisión, sino que me arrepiento y busco y entiendo que tengo que cambiar mi manera de pensar, porque esa manera de pensar me llevó a tomar esa decisión. Quizás esta sea un nivel de arrepentimiento que no es tan visto en nuestros días. Es decir, yo veo a gente arrepentirse todo el tiempo, ¿no? Arrepentirse de comprar un auto que después se rompió, me arrepiento, de un negocio que me dio pérdida, me arrepiento de haber conectado con una persona que me produjo retraso en la vida. Entonces, esa forma de arrepentimiento es me arrepiento de las decisiones, pero no estoy mirando el corazón o los pensamientos. Debo decir que esta forma de arrepentimiento pareciera ser más profunda, pero todavía no llega a ser la forma de arrepentimiento que tiene la tecnología del Evangelio. De hecho, nosotros debemos saber que los cambios que produce el Evangelio no son cambios que me hacen ir mejor en la vida, es decir, no son mis experiencias negativas lo que me tienen que marcar los cambios, sino que muchas veces el Evangelio nos llevará a renunciar a aquellas cosas que nos salen bien o a dejar de lado cosas que son vanas, pero que no necesariamente son malas. Entonces, si yo solo me arrepiento de las cosas que me salen mal, entonces el origen de ese arrepentimiento está mal. Aunque yo quiera cambiar cosas profundas, todavía es insuficiente. Entonces podríamos decir que esta forma de arrepentimiento puede llegar a producir cambios en nuestra vida. La pregunta es, ¿esos cambios producirán también madurez o solamente traerán cambios en mi vida, pero no necesariamente madurez? Estos dos niveles, y esta clase la vamos a dejar aquí para reflexionar. ¿Cuál es el tipo de arrepentimiento en el cual he estado operando hasta este día? ¿Solamente me he arrepentido hasta este punto por cosas que me han salido mal? ¿O realmente estoy buscando cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere y pretende de mí? Para dejar de lado no solamente las cosas que a mí me parecen que están mal, sino realmente ser absorbido por el camino que Dios propone a nuestras vidas. Y dejar el espacio abierto en esta clase para reflexionar y pedir al Señor: Señor, ayúdame a dejar de lado todas aquellas cosas que yo considero piadosas, pero que no son las que tú me propones, para rendirme a tu tecnología en mi vida. Muy bien, hasta aquí, hasta la próxima clase vamos a seguir profundizando en este tema. Chau, chau.
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como @AbelBallistreri. Gracias por estar aquí.